Hermanos, sea el shalom nuevamente, la paz del Señor a todos ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Saludamos también a la amada audiencia. Siempre ustedes saben, aprovechamos la oportunidad de bendecir. Hoy somos poquitos acá. El pastor ha tenido que llevar, ¿no?, a este matrimonio. Otra situación. Bueno, está con varias situaciones. Importante, como hoy estaremos predicando, que está el remanente, tal vez otros no tengan excusa, pero estamos en un tiempo, hermano, como hemos visto también en Argentina y seguimos viendo tristemente en Paraguay y en el mundo entero, donde se está perdiendo, como ustedes estaban cantando recién, el apetito espiritual, el apetito por las cosas buenas, porque realmente lo que vamos a traer procede del trono de la gracia, de la misericordia del Señor. La gente tiene hambre de las cosas del mundo, pero el mundo pasa y su deseo, más el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Yo estuve trabajando ayer en la noche, ya desde la mañana venía una palabra de parte del Señor. Nosotros los siervos del Señor tenemos que estar bien activos, si bien el Señor nos ha dado muchas temáticas que vale la pena repetirlas, pero también cuando el Señor pone algo preciso, tenemos que estar dedicados. El tema de hoy, hermano, la reserva espiritual de Dios en el tiempo final. Un poco largo, ¿no?, la temática, el título, la reserva espiritual de Dios en el tiempo final. Es fácil de entender esto, hermano, así como vemos hoy en día un poco en Paraguay, un poco en cada nación del mundo, ¿no?, porque se han talado, por ejemplo, los árboles, entonces ahora hay reservas de árboles, reserva de animales, y hoy también, hermano, encontramos un pequeño remanente de gente que quiere vivir en la santidad, gente que verdaderamente quiere obedecer al Señor. Podemos ir a muchas congregaciones, pero no encontramos esa reserva espiritual. No digo esto por decir, simplemente comento lo que muchos me vienen diciendo hace algún buen tiempo. En diferentes lugares donde uno va, hay gente que me dice: estoy vacío, salgo vacío, no me siento cómodo en el lugar donde me estoy congregando. Son todos mensajes, como se diría hoy, muy hormonados, pero no tienen verdaderamente la esencia pura de la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Yo quiero comenzar con el libro de Romanos, capítulo 11, versos 4 y 5. El apóstol Pablo recuerda los días del profeta Elías, y no tuve tiempo de indagarlo. Recién mientras estábamos cantando, estaba meditando. De igual manera queda pendiente para otro momento. No estoy recordando cuánto era la población en el tiempo de Elías, pero me da la sensación que cuando él dice: me he reservado 7.000 hombres para mí, creo que no llega ni a un 10%, ¿verdad? Yo creo que acá se está hablando prácticamente de un 1% de la población de aquellos días. Hermano, lo podemos ver, lo digo con todo respeto, amando esta congregación como otras congregaciones, la vida del pastor Domingo. Ustedes saben cuánto yo lo aprecio, lo amo. Conocí al pastor Velázquez en este lugar, ¿verdad? Sin embargo, vemos que cada vez hay menos gente, menos apetito, menos ganas, menos entusiasmo, ¿verdad? No debería ser así, amén. ¿Cuántos están apasionados los que están acá por el Señor? Él es nuestro Señor, amén. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos ha perdonado, Él es el que está transformando nuestras vidas, Él es el que nos ha dado todo. Entonces, no se entiende muy bien la actitud que muchas personas están teniendo hoy en día. Romanos 11:4, porque dice, o le dice la divina respuesta: me he reservado. La palabra reservar significa guardar, conservar. 7.000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal, mantenga abierta la escritura. En el libro de Filipenses dice la palabra que toda rodilla debe doblarse delante del Señor, no delante de Baal. Sin embargo, en el tiempo de Elías, como en el tiempo actual, porque estamos haciendo un paralelismo, estamos hablando de Israel, estamos hablando inclusive hoy en día de muchos creyentes que se doblegan ante las cosas del mundo.
Hoy tenemos congregaciones ya infectadas de homosexualismo, de lesbianismo, de inmoralidad, de pornografía, de pedofilia, de idolatría, de amor desmedido al dinero, codicia, avaricia, poco amor a la verdad, poco amor a la santidad, poco amor a tomar la cruz, a hacer verdaderamente la voluntad del Señor. Hermano, el verdadero creyente solamente se doblega ante el Señor y ante su palabra. En el tiempo de Elías, aún los profetas, aún el pueblo, aún los reyes, aún muchos de los sacerdotes de aquel tiempo estaban siguiendo la costumbre de las naciones, la costumbre idolátrica. Y Pablo trae esta reseña a esta congregación de Roma. Así también aún en este tiempo, verso 5, ha quedado un remanente escogido por la gracia. Esto ya lo hemos hablado infinidad de veces. Los que verdaderamente están en la gracia de Dios son los que aprendieron a obedecer al Señor. Porque la gracia de Dios, dice la carta de Pedro, me establece, me afirma, me fortalece y me perfecciona en la santidad y en el temor al Señor. El libro de Tito dice, la gracia de Dios me ha enseñado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, hermanos, Dios nos elige, pero nosotros también tenemos que elegirle al Señor, elegir hacer su voluntad. Hoy usted habla con creyentes, están caídos, están torcidos, están desviados, están descarriados, no siguen el Evangelio tal como ha sido revelado y escrito en la palabra del Señor. Allá va el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4, se habla de un grupo que son las primicias para el Señor, los 144.000. Sellados. Yo tengo una interpretación sobre esto. Puede ser que alguien piense algo diferente. Evidentemente creo que vamos a pasar la tribulación. De hecho ya estamos en la tribulación. Y estos 144.000 son un grupo que va a impulsar un avivamiento en el último tiempo, pero no un avivamiento como la gente piensa, que todo el mundo se va a convertir. Serán usados, sí, para alcanzar algunas vidas, pero vuelvo a repetir, no toda la gente quiere escuchar la verdad. De hecho, soy testigo de esa realidad hace muchos años entre Paraguay, Argentina y diferentes lugares donde me he movido predicando la palabra del Señor. Creo que soy un predicador que trae la exposición de la palabra de Dios. Sin embargo, la gente está queriendo abrazar otra cosa. Apocalipsis 14:4, qué lindo, hermano, que nosotros podamos ser parte, si bien no de las primicias tal vez, o sí, pero sí ser parte de una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia que no se ha corrompido, una novia que no adultera, una novia que no es infiel, una novia futura esposa que espera verdaderamente a su novio en santidad y en fidelidad. Apocalipsis 14:4 y 5, estos son los que no se contaminaron. ¿Cómo llegaste, querido hermano y hermana, en esta mañana? Aleluya. Se quedaron en silencio. Mire, si está contaminado todavía hay esperanza, ¿ven? Podemos arrepentirnos. Pero no desaproveche esta oportunidad de limpiarnos, amén. Gloria al Señor. Yo de que llegué van a ser 2 semanas, estamos con el pueblo del Señor, ya hicimos 2 reuniones, no lo esperaba. El Señor está obrando grandemente, ¿verdad? Nos hemos reencontrado con algunos hermanos y hemos tenido que estar haciendo un llamado en los sentidos de parte del Señor, y ha sido muy bueno. Porque uno dice, bueno, son pueblo del Señor, hace tiempo que conocen la palabra de Dios, pero no. Sin embargo, el Señor estuvo revelando que había muchas cosas que arreglar. Qué bueno, hermano, que si estamos contaminados podamos humillarnos delante del Señor. Pero la idea también, permítame transmitirle esto, no es que usted se levante y se caiga, se levante y se caiga, se limpie y se vuelva a ensuciar, sino que realmente nos descontaminemos, amén. Nos despojemos de todo peso del pecado para hacer esa reserva
espiritual que el mundo necesita, ¿verdad? Porque somos la sal, eso ya lo vamos a ver. Si la sal se vuelve insípida, entonces va a entrar la corrupción. Qué bueno que haya pastores, maestros, servidores, evangelistas, matrimonio, familia, que se mantengan en la verdad, en la santidad, que sean la sal, que no permitan que la corrupción que viene a través del internet, la televisión, la prensa, en las iglesias prostituidas, no penetre. ¿Cuántos han seguido el caso? Ya han apresado al asesino que mató a este joven político creyente. Según se dice, estaba con un transexual y su carácter estaba totalmente trastocado por el internet. Qué tremendo, hermano. Ahí podemos ver una muestra de lo que está pasando y de lo que viene, la persecución, las tinieblas contra la luz. Está cumpliendo la palabra del Señor. Pero qué bueno, hermano, que Dios levante personas valientes que sean la reserva, que no callen, que den testimonio, como decía Pablo, seamos cartas leídas, Miguel hermano, porque si nosotros no hablamos la verdad, como dijo Yeshua, las piedras hablarán. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder? Amén. Si él hizo hablar un burro, nos está diciendo que cualquier cosa de la naturaleza, si él lo quiere utilizar, truenos, relámpagos, lo que sea, van a hablar, pero el Señor nos ha elegido a nosotros, hermano, aleluya, para señalarle el camino a este mundo, hacia la patria celestial, y vamos a tener que rendir cuenta de todo esto. Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. No tenemos todo el entendimiento si son solteros, si son casados, no importa. Está diciendo que no están en adulterio, que no están en fornicación, que no están en inmoralidad sexual, que es lo que abunda y sobreabunda en el mundo entero y aún dentro de las congregaciones caídas, pues son vírgenes, se mantienen puros, santos para la gloria del Señor. Estos son los que siguen verdaderamente al Cordero. Hermano, alguien que sigue al Cordero se limpia, se santifica para la gloria de Dios. Hay mucha gente diciendo yo sigo al Cordero, pero son estafadores, son ladrones, son mentirosos. ¿Está entendiendo, querido hermano? Ya que no está el pastor y le apoyo al hermano, gloria al Señor, que ama la palabra. ¿Está entendiendo esto? Es la verdad. Aleluya. Qué lindo, hermano. ¿Cuántos quieren seguir al Cordero? Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad que nos lleva a la vida eterna, por donde quiera que va. Aleluya, haciendo la voluntad de Dios permanentemente las 24 horas del día. Estos fueron redimidos, comprados a precio de sangre de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Qué bendición, hermano, ser una primicia para el Cordero. Aleluya. Primicia habla de los primeros frutos consagrados para el Señor. Y esto lo podemos tomar, muchos de ustedes son tal vez los primeros frutos de esta congregación. Manténganse, aleluya, sin contaminación. Son la reserva de aquellos que van a venir y tienen que ver a Cristo en su vida. Ustedes tienen que ser el ejemplo. Una persona que tiene de 3 años para arriba, 4, 5, tiene que ser ya una persona llena del Espíritu Santo. Somos llamados después de un cierto tiempo a ser luz, a ser ejemplo para las personas que van a ir siendo engendradas poco a poco por medio del Evangelio, y en su boca dan algunas características de esta gente que son la reserva espiritual. No fue allá la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la gente que Dios necesita para impulsar el Evangelio, hermano. Porque si tú hablas del Evangelio pero en realidad eres un mentiroso, todo eso se va a sentir en el ambiente espiritual. Y todo eso va a afectar tarde o temprano el mundo espiritual. Me ha sucedido varias veces, no lo digo para condenar, esta persona se está restaurando, pero a lo largo del ministerio que el Señor me ha dado, he visto muchas personas, por ejemplo, no se pongan mal los de la alabanza, que subían a cantar, que tocaban y estaban en fornicación y adulterio. Y a mí me ha pasado muchas veces en el discernimiento espiritual que el Señor me dice algo anda mal, no se siente la unción de Dios.
Y empezaba a orar, como ustedes ya me escucharon, he predicado en este lugar, a una sencilla oración: Señor, saca toda la luz. Y salía rápidamente a la luz que esa persona estaba ocultando una inmoralidad sexual. Y cuando esa persona es apartada, mi querido hermano, es disciplinada, usted siente otro ambiente. ¿Cuántos están entendiendo esto, mi querido hermano? Porque el pecado trae muerte, el pecado trae contaminación, ¿verdad? Para poner un ejemplo claro, hermano, no podemos tomar agua contaminada. El agua contaminada puede llegar a matarte inclusive. Un pedazo de carne contaminada, un pedazo de pollo contaminado puede llegar a matarte si no se interviene rápidamente, hermano, porque hay allí partículas que están en descomposición que van a afectar obviamente tus órganos, el estómago, el hígado, etcétera, etcétera. Pero dice que esta gente, hermano, no estaba contaminada, seguía el Cordero, estaba arrepentida, estaba convertida, estaba llena del Espíritu Santo, estaba en plena obediencia, no había mentira, ¿verdad? No estaba Satanás, no había lugar para Satanás. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que pronuncia el Mesías en un momento: el diablo nada tiene de mí o en mí. Y nosotros tenemos que llegar a esto, mi querido hermano. El apóstol Pablo declara en el libro de Efesios: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo te va a corromper. El diablo te va a contaminar, el diablo va a sembrar mentira, el diablo va a sembrar orgullo, el diablo va a sembrar discordia, el diablo va a sembrar envidia, avaricia, codicia, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 5, querido hermano, verso 13. Aleluya. Están muy callados hoy. ¿Cuántos van a hacer la reserva espiritual? Aleluya. La reserva espiritual, al menos la responsabilidad de ustedes y nosotros que están del otro lado, cada uno en su país: Paraguay, Argentina, Uruguay, en tu barrio, en tu familia, gloria a Dios, porque el diablo está queriendo arrancar esa reserva espiritual para que más nadie se convierta, para que todos sean unos religiosos, ¿verdad? Para que todos sigan practicando el pecado y entonces cuando llegue el momento del juicio, lastimosamente se pierdan todos. Mateo 5:13, no tengo que explicar, ustedes vienen, por lo menos los que tenemos una cierta edad conocemos acá en Paraguay, pero esto es algo que pasaba en Israel y en el mundo entero. Cuando no había heladera, no había refrigeración, ¿qué se usaba? La sal. La sal genuina, la sal verdadera, tiene la capacidad de mantener los alimentos por largo tiempo. De hecho, luego vamos a dar un solo pasaje, si usted quiere después sigue escudriñando. Todos los sacrificios o todas las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento tenían que ser prácticamente saladas. ¿Qué significa esto, hermano, haciendo el paralelismo? Porque ustedes y yo tenemos que ser una ofrenda para la gloria de Dios, amén. Esa ofrenda tiene que estar salada como la vida de nuestro Señor Yeshua, porque esa ofrenda salada representa tu vida no corrompida acá en la tierra para la gloria de Dios y para servir al Señor. Entonces, hermano, si tú estás contaminado y estás corrompido, no pases a cantar, no pases a predicar, no hagas nada en el reino del Señor, porque todas esas obras se van a quemar. Necesitamos pasar por un proceso de ser salados, de ser descontaminados primeramente y luego ser salados y mantener. Y eso es lo que más cuesta, pero no es imposible con la ayuda del Espíritu Santo, mantener nuestra vida sin mancharnos, sin contaminarnos con las cosas de este mundo. Mateo 5:13, ustedes son la sal, gloria a Dios, de la tierra, pero si la sal se desvaneciera. Generalmente se dice que la sal, hay que conseguir la sal pura, no la sal marina, pero genuina, ¿no? Esa sal verdadera, ¿no? Porque la sal de ahora está completamente trastocada, ¿verdad? Como la mayoría de los alimentos, ¿verdad? En vez de hacer algo positivo en tu vida, es algo negativo, ¿verdad? Porque está
obviamente todo procesado industrialmente. Dice acá, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hermano, si tú no determinas, conforme a la voluntad de Dios, apartarte del pecado y del mal, lo hago de una manera metafórica, no servís para nada. No servís para nada. O sea, sí servís para contaminar a otros. Al diablo sí le vas a servir. Vas a ser muy útil al diablo. Contaminando tu inmoralidad, contaminando tu mentira, ¿verdad? Porque el diablo también procura multiplicarse. Estamos hablando para ser útiles en el reino del Señor. Hermano, obviamente todos procedemos del pecado. A mí el Señor me tuvo que limpiar, me tuvo que santificar. El que es santo, santifíquese todavía más. No podría estar en este lugar y no podría compartir la palabra de Dios si estuviera en un estado de corrupción. Porque obviamente estaría irritando el corazón de Dios, provocando al Señor. Por eso la ira de Dios va a venir. Por eso la ira de Dios va a comenzar primeramente por la casa de Dios, ¿verdad? El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios tiene que saber que nosotros no podemos ser como el mundo. Que nosotros somos llamados a ser transformados a la imagen de Yeshua, del Cordero Santo. Gloria a Dios, Yeshua es el nombre del Señor en hebreo, ¿no? Por aquellos que lo están escuchando por primera vez. Levítico 2:13, Levítico capítulo 2, verso 13. Gloria a Dios. La sal es buena para el cuerpo humano, la sal genuina es lo que estoy hablando. Nuestro cuerpo se compone de minerales, pero obviamente no agarre el salero malo, porque ese vaya a saber qué tiene. Estamos hablando de la sal verdadera. Qué lindo es salar la comida. Esa sal va a ser incorporada en tu cuerpo, va a ser muy beneficiosa para tus órganos. Y en términos espirituales, esa sal que representa la palabra de Dios nos va a mantener siempre descontaminados. No va a permitir que la corrupción entre en nuestro espíritu, alma y cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones. Levítico 2:13, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, para una comparación, ser un poco jocoso también esta mañana, en el buen sentido, el pastor Chimel les trae un salero grande. Aleluya, de parte del Señor. Tac, 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 tac. Estamos sanando tu mente, tu corazón, tu espíritu, todo tu ser, tu cuerpo también. Que todo nuestro ser sea guardado, irreprensible, dice la palabra, para el día del Señor. Hermano, qué triste, hoy no tenemos reserva ni siquiera. Quiero ir por este camino ahora un ratito. Hoy no tenemos reserva espiritual en los padres que dicen ser cristianos. Le permiten absolutamente todo a sus hijos. Con esta clase de padres no vamos a ir muy lejos. ¿Qué generación vamos a tener? ¿Qué generación ya tenemos, verdad? Tablet, celular. Usted sabe el daño que le hace a su niño, a su adolescente, al joven y a su propia vida con el internet. No, pero lo pongo en los jueguitos, en esos jueguitos está Satanás. Enseñándole a ser homosexual, lesbiana, transexual, a ser violento. A levantarse contra los padres, a levantarse contra las autoridades. ¿Qué pasó con los padres en Paraguay y en el mundo entero? Pero pastor, hay que modernizarse. Dios no se moderniza en ese tipo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es que no podés jugar de otra manera con tus hijos. Es que no hay otra manera. ¿O cómo era hace 100 años atrás? ¿Cómo era? Los chicos corrían. Ahí mirá, tenés un hermoso verde ahí enfrente. Gloria a Dios. Los chicos hoy están adictos a la tecnología. Muchos de ellos terminan
con esquizofrenia, terminan endemoniados, terminan con problemas de obesidad porque no mueven su cuerpo, terminan con problemas de adicción, ¿verdad? Papa frita, chisito, Coca-Cola. ¿Y quién te dijo que ese es el alimento? Qué tremendo, hermano. Que el Señor nos ayude en este último tiempo a hacer la reserva moral y espiritual de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Algunos se enojarán y bueno, enójense. Yo estoy acá para compartir las verdades del Señor, para despertar a todo aquel que se quiera dejar de despertar. Los padres modernos, hermanos, salvo alguno que haya aprendido correctamente, son un desastre, hermano. No hablan con sus hijos, hoy no se habla. Hoy te vas a cualquier lugar y la gente está comiendo algo, lo que fuera, una hamburguesa, una pizza, una asada y el celular de por medio, hermano. Se perdió la comunicación, se perdió la intimidad. Nosotros debemos ser la sal, pero la sal se ha desvanecido, hermano. La sal se ha desvanecido porque hay pastores que ya no son la reserva, permiten cualquier cosa. Se venden por amor a lo material, por amor al dinero, porque queremos una iglesia más grande y quiero un mejor bienestar. Digo, hermano, eso vendrá o no vendrá. Si tenemos que sufrir, sufriremos por la causa del Señor. Pero hermano, hay una tarea, hay una responsabilidad mayor que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Es que nosotros llevemos en nuestra propia vida el poder del Señor y que la gente vea que nosotros no somos personas que nos vendemos tan fácilmente al primer postor. No somos una ramera como llegó a ser Israel, porque ese fue el problema del Israel desviado. No digo de todos, pero del Israel desviado. Se había prostituido. Es tremendo, hermano. Tu responsabilidad y la mía es mantenernos firmes en la santidad del Señor. No importa lo que diga el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el abuelo, el tatarabuelo, el presidente, el gobierno entero. No nos importa, mi querido hermano, nos importa obedecer la verdad del Señor. Porque este mundo te quiere llevar bajo la influencia de Satanás, a la corrupción. Colosenses capítulo 4, verso 5. Y qué bueno, hermano, que todo esto está escrito en la palabra del Señor. Cada uno dirá, pero pastor Chimero, hay que ser un poco flexible. ¿Flexible a qué? Pregunto. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que yo sea flexible, que permita el pecado? ¿Que permita la libertad? ¿Que permita que la gente que tiene que alabar al Señor, bueno, no hay que discriminar? Discúlpenme, hermano, la palabra de Dios sí discrimina. Esto es bueno y esto es malo. Estas son las tinieblas y esta es la luz. Así que, hermano, no nos vengan a acordar con ese mensaje psicológico sutil del diablo, de la carne. Colosenses capítulo 4, verso 5 dice: andad sabiamente. Cuando dice andad sabiamente, es de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la sabiduría del mundo, que es carnal, terrenal y diabólica. Para con los de afuera, redimiendo, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué mejor manera de aprovechar el tiempo que estudiar la palabra con tus hijos, hermano? ¿Usted qué cree que es la vida? Ir al shopping, a ver al hombre araña, a la mujer amarilla, a la mujer maravilla, Batman y Robin, comer pochoclo, hamburguesas, salchichas, refrescos. No, la vida es conocer al Señor. Así dice el Evangelio de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sea vuestra palabra siempre con gracia, obviamente. Tiene que venir la palabra de Dios con esa sal, que es la gracia de Dios. Obviamente a algunos les puede gustar y a otros no. A los que están en la carne no les van a gustar al principio. Pero más vale que usted se vaya acostumbrando, porque esa es la sal que le va a dar vida, y vida en abundancia, vida eterna. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Hermano, no podemos adulterar el mensaje del Evangelio.
Jeremías habló lo que tenía que hablar de parte del Señor. Ezequiel, Daniel, Pablo, Pedro, Juan, Yeshua mismo. Hubo gente que se ofendió. Los discípulos en Juan capítulo 6, versos 60 en adelante, le dijeron al maestro: dura es tu manera de hablar. ¿Quieren irse? Váyanse. Puede ser que la sal sea un poquito picante al principio, ¿no? Pero esa es la tira. Esa es la tira. A mí también me confrontaron al principio. Siempre comparto, me dijeron: mirá, Gustavo, que esto se terminó. Vos no podés seguir de esta manera. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo doy gracias a Dios por esos valientes que me hablaron de esa reserva espiritual que había hace 38 años atrás. Y que yo procuro honrar todo eso, hermano, con mi vida, ser también parte de esa reserva espiritual que el mundo necesita, sea que ellos lo entiendan o no lo entiendan ahora, pero lo van a tener que entender. Lo importante es que usted lo entienda. Lo importante es que usted lo entienda y que no me venga con esas palabritas que muchos: ay, estoy solo, Pastor Chimene, hay que pagar el precio, es muy difícil. Bueno, hermano, yo lo estoy pagando, mi esposa también. Ah, no, yo quiero ser ese pastor amiguero de todo el mundo. Bueno, sería maravilloso, pero no se puede. Nuestro Señor no tuvo muchos amigos al principio. Gritaron, todas las serpientes y escorpiones de aquel tiempo gritaron: crucifícame. Pero el Señor era la sal. Era la sal genuina, la sal verdadera. Y Él dice en Isaías 53: veré el fruto de esta aflicción que hoy me toca vivir. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que tener convicciones claras. Pablo decía: nosotros no agradamos a los hombres, hermano. Yo traigo la sal de Dios, o sea que le guste a esa persona, no le guste a esa persona. Nosotros no predicamos por conveniencia, no predicamos por amor a lo material, no predicamos para tener 1 millón de amigos, como dice la canción. Por ahí no tengas 1 millón de amigos, pero vas a tener uno que vale la pena. Gloria a Dios. Génesis capítulo 19, verso 26. Ahí vemos la vida de la mujer de Lot. Se convirtió en una estatua de sal, o sea, la sal insípida. Es un reflejo la mujer de Lot de los creyentes desobedientes, a los cuales se le dice una cosa: que hay que salir de Sodoma y Gomorra, que hay que salir de Babilonia, que hay que dejar Egipto. Israel quería volver a Egipto, el pueblo de Israel quiso quedarse en Babilonia, la mujer de Lot no quiso salir de un lugar inmoral. Yo siempre les comparto esta palabra, que llamaron, no tenemos todos los detalles, pero podemos imaginar, y no estamos diciendo nada fuera del contexto bíblico, por qué la mujer de Lot miró hacia atrás, porque obviamente su corazón, su mente estaba enredado con lo que pasaba en esas ciudades. No nos dice la palabra de Dios si la mujer de Lot era adúltera, si era fornicaria, si le engañaba a su marido. Dice que Lot iba por delante con sus hijas, la mujer iba por detrás. Y obviamente ella en un momento dijo: voy a mirar hacia atrás. ¿Y por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué mirar un lugar tan desagradable cuando el Señor quiere que mires hacia adelante, que está por delante la tierra que fluye leche y miel? Y si miró hacia atrás es porque ella tenía cariño de alguna porquería que había en Sodoma y Gomorra. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Cuánto nos cuesta obedecer al Señor? ¿Cuánto nos cuesta despojarnos del pecado? Aún de lugares, aún de personas que muchas veces tenemos que renunciar para seguir hacia adelante y cumplir la verdadera voluntad del Señor. Génesis 19:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, retrocedió a espaldas de él y se volvió estatua de sal, una sal insípida que no sirve para nada. Cayó el juicio de Dios. Ya lo vamos a ir viendo, hermano. Yo les pido tiempo, vamos a terminar correctamente. La salvación es personal, hermano. Ah, no, pero Pastor Chimel, hay un versículo que dice: yo en mi casa seremos salvos. Bueno, un versículo
Un texto fuera de contexto es un gran pretexto. ¿Quién me dijo que ese versículo implica que porque usted es una madre creyente o un padre creyente, su familia va a ser salva? ¿Sabe lo que dice realmente ese versículo? Es que sí, que si hay una madre y un padre que son la reserva espiritual, lo que sí está diciendo en la Escritura, verdaderamente, porque las traducciones han sido bastante manipuladas, es que hay una gran probabilidad de que tu familia sea salva. Porque ese texto no se cumple acá, porque si no fue salvado, porque su mujer no fue salvada, porque la salvación es personal. Y ya se va a dar cuenta en 2 o 3 capítulos que luego tenemos por delante. Hay una gran probabilidad, obviamente, la misericordia de Dios es grande, pero aún así, eso es lo que vamos a ver en un instante, un poco más adelante, dentro de este mensaje, lo que le quiero compartir, y ya lo voy diciendo ahora, es que aún con la reserva espiritual, aún teniendo tal vez buenos siervos de Dios, hay gente que se pierde, hermano. ¿Cuántos han leído? Luego lo vamos a ver. Hay una escritura en Ezequiel que dice, si estuviera Noé, Daniel y Job, solamente se salvarían ellos. Hay otra escritura que dice, si estuviera Moisés y Samuel, solamente se salvarían ellos. ¿Qué significa todo esto, hermano? Porque ellos tenían la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre ha venido por gracia. La gracia no es algo que empieza con Jesucristo, con el apóstol Pablo. Está desde el principio. O lo dice la Escritura que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Amén? Pero ¿por qué encontramos esta clase de texto? Porque, hermano, el ser humano es tan complicado, es tan rebuscado, que aún teniendo una madre buena, un padre bueno, un buen pastor, como fue Moisés, como fue Samuel, la gente elige, porque la Biblia habla que nosotros tenemos que escoger, y podemos escoger o el camino de la vida o el camino de la muerte, y aún teniendo una reserva espiritual maravillosa, la gente desprecia eso, hermano. O lo dice la Escritura, hermano, en el primer capítulo de Juan, vino a lo suyo y lo suyo no le recibieron. ¿Cómo es posible eso, hermano? No estamos hablando del pastor Chimel, de Jimmy Schwager, de Gigi Habla, estamos hablando de la persona del Hijo de Dios. La sal purísima que podía descontaminar a todo Israel, sin embargo, no lo quisieron, solamente un pequeñísimo remanente. Escúchenme bien, hermano. Acontece la traición de Judas, los discípulos salen corriendo. Para resumir, solamente antes de la ascensión del Señor a la diestra del Padre, queda un grupo para comenzar. Nuevamente dice que ahora de 120 en el aposento alto, después de 3 años y medio. ¿Cuántas personas había en Israel en aquellos días? Hermanos, yo creo que ese 120 no representa ni siquiera el 1% de la población de Israel en aquellos días, hermano. Qué tremendo. ¿Es así o no es así? Pero con ese pequeñísimo remanente, se comenzó a llevar la palabra, y no tanto en Jerusalén, porque dice la palabra que empezaron a ser esparcidos, no tanto en Jerusalén, porque Israel endureció su corazón en parte. Entonces el Señor se fue hacia otros lugares y comenzó a tratar a mi pueblo como nos está tratando hasta el día de hoy en día. Gloria a Dios, porque tiene que venir el quebrantamiento, hermano. Tenemos que tener anhelo por la sal de Dios, anhelo por la santidad, anhelo por la verdad, anhelo para estar alineado correctamente con el Señor. Lucas 17:28, hermano. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Aleluya, aleluya. Vamos a vertir todo el salero en esta mañana. Lucas 17:28. Lucas 17 está explicando un poco lo que va a suceder en el último tiempo. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Hermanos, ¿qué es lo que hace que la sal se vuelva insípida? Comía, bebía, como los días de la glotonería. Una cosa es comer para vivir, y otra cosa es vivir para comer. Comían, bebían, compraban, vendían,
construían, plantaban, edificaban. Todo eso hizo que la sal se vuelva insípida. Se olvidaron de Dios, hermano. El Dios vientre, se acordaron del Dios vientre, se acordaron del dinero, money. Era lo único que tenían en su mente y en su corazón. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Ah, qué malo que es Dios, ¿por qué los consumió? Porque ellos no querían la verdad de Dios, no querían arrepentirse del pecado. Estaban metidos de lleno en comer, en beber, en comprar, en vender dinero, en las posesiones materiales. No solamente la inmoralidad hace insípida la sal, sino también todas estas cosas, mi querido hermano. Dice la palabra, ¿no? Si ganar el mundo entero y perder mi alma, ¿de qué me servirá? Verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es una comparación. En aquel día el que esté en la azotea, márquelo, ¿cuántos tienen ahí fibra? Márquelo, el que esté en la azotea, y sus bienes, está hablando ahora, hace un énfasis, y sus bienes en casa, lo repito 3 veces, y sus bienes en casa, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo. ¡Wow! Espera, Señor, que voy a buscar la Jairo, así me llevas al reino de los cielos con la Jairo. ¿Para qué? Si no necesita la Jairo. Se van a enterrar así mismo. ¿Cuántos están viendo esa palabra? La tuvo siempre frente a usted, pero la pasamos muy por arriba, ¿no? En aquel día, verso 31, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo, a sí mismo, no vuelva hacia atrás. Hermano, ya todo eso no tiene valor, ya viene el reino del Señor. Hay una palabra en Romanos que dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que no hay que comer? Sí, coma para vivir, pero no viva para comer. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que no se puede tener un vehículo? Sí, tengo un vehículo y póngalo para el servicio de la gloria del Señor y no para su vanidad. Tengo una casa para hacer una reunión de hogar, al menos. Una célula. Invite gente, traiga gente, convoque gente, haga reunión, haga fe. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Cuánta hipocresía. El Señor está sacando todos los disfraces y las caretas en este último tiempo. Venimos a la iglesia. Yo no estoy a favor, hermano. A mí no me tiembla ni el pulso ni la lengua porque no tengo nada que perder. Tengo mucho que ganar. Yo no estoy, el pastor Domínguez lo sabe bien, lo he predicado frente a él en infinidad de veces. Yo no sigo la corriente del evangelio, del cash luna, ni de Maldonado, ni de la prosperidad satánica. Para eso se llena la iglesia. Ya en los tiempos cuando yo me convertía en Argentina, y no voy a dar ahí ya los nombres de esos pastores, levante la llave. Se va a multiplicar la llave del auto, va a tener 20 autos, 20 casas. Vamos a tener lo que Dios quiera y lo que tengamos, Dios quiera su prosperidad, la que viene de Él, la podamos usar correctamente, porque como hablaba con un pastor en estos días, cuidado, porque la bendición se puede convertir en maldición si no la sabe usar. Poca gente se mueve para el reino. Estoy cansado, el sol, el frío, tengo un poquitito la uña encarnada. Muévase para el reino de Dios, hermano. Te moves para el asado, te moves para la festichola, pero no te moves para abrir camino. Hermano, esto no es solamente para los pastores. Todos somos llamados a ser un reino de sacerdotes según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Verso 32, acordaos de la mujer de Lot para que no nos suceda lo mismo. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. O sea, hermano, todo aquel que procure salvar la vieja vida, comprar, vender, adulterio, inmoralidad, vanidad, esa persona se va a perder.
Esa vida antigua tiene que ser crucificada. Pablo decía, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en mi humanidad lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Verso 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Dígame, ¿dónde está la salvación para toda su familia? Algunos dirán, ¿pero qué, pastor? ¿Usted no quiere la salvación de toda mi familia? Sí la quiero. Pero no estoy dispuesto a cambiar lo que dice la doctrina del Señor, hermano. Hay grandes probabilidades, pero usted también va a tener que amacarse un poco, ¿no? Reúna a su familia, porque al menos el carcelero reunió a su familia, ¿ven? El carcelero reunió a su familia y su familia recibió el mensaje de salvación a través de Pablo. Eso es lo que significa: yo en mi casa seremos salvos. Si usted también se mueve y hace su parte, hermano. Porque si no, no diría la Escritura: id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿O por qué el Señor también le diría a los discípulos: en aquel lugar donde no te reciban, sacúdete el polvo de las sandalias de tus pies? Hay que ver todo el contexto de la palabra de Dios, hermano. No es porque usted simplemente es creyente, su familia se va a salvar. Cada uno tiene que proceder al arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Dice entonces, verso 37, y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él le dijo: donde estuviera el cuerpo. Otra traducción traduce el cadáver. Allí se juntarán. No dice águilas, hermano, está mal la traducción. Allí se juntarán los buitres, porque las águilas no comen putrefacción. Lo que pasa es que como los creyentes no quieren estudiar un poco más, los originales, se comen cualquier noción muchas veces. Pero piensa un poquitito, hermano. ¿De qué está hablando? Del último tiempo, hermano. Cuando venga la batalla del Armagedón, cuando vengan las guerras, rumores de guerras, cuando venga el momento, aún antes de la segunda venida del Señor y suena la final trompeta, van a pasar muchas cosas y va a haber muchos cadáveres, y allí se juntarán los buitres. Eso está en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Ezequiel. Se habla de lo que va a pasar en el último tiempo, pero podemos hacer un paralelismo también. Si usted está muerto, los buitres lo van a devorar. ¿Cuánto entienden esto? Si usted está muerto en sus delitos y pecados, los buitres lo van a devorar. Al contrario, hermano, los creyentes no somos buitres, somos águilas, ¿saben? Somos águilas. El águila, si un águila te agarra, te va a llevar a las alturas. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición, a las alturas del Señor, para que te arrepientas, para que lo conozcas al Señor. Va a ser tremendo. El último tiempo uno será tomado y otro será dejado. Y de los que van a ser dejados, tristemente, van a impactar los juicios de Dios sobre esas personas. La guerra, el granizo, las enfermedades, la manipulación climática de este tiempo. Y ahí van a quedar los cadáveres. Pero ¿por qué el Señor manda buitres? ¿Quieren saber por qué el Señor manda buitres? ¿Cuántos saben que la naturaleza es perfecta? Lo putrefacto tiene que ser absorbido por algo, para que la tierra no se contamine. ¿Se entiende esto? ¿Dónde está escrito esto? Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al versículo 23. Deuteronomio 21. ¿Cuántos tienen ganas de estudiar la palabra de Dios? Ah, no, Pastor Chimero, yo pensé que si no estaba el Pastor Domingo usted iba a ser cortito. No, yo quiero ser un obrero aprobado. Si no es Pastor Domingo que me está escuchando, no me va a invitar más. El obrero tiene que trabajar, ¿ven? Gloria a Dios. Yo si voy a una iglesia, a mí me predican 10 minutos y me dicen cerrar la Biblia, yo me levanto y me voy, ¿no? ¿Ves? Si voy a comer la palabra, quiero una buena mesa, ¿ven? Gloria a Dios. Deuteronomio 21, 18, tenemos que arrancar viendo un poco el contexto. Hermano, cuando usted ve algo sucio, ¿qué es lo que hace? ¿O es un poco mugriento usted? Olvidé tu nombre, siempre te digo, ¿cuál es tu nombre, hermano? Camilo. Si en tu casa, vives en una casa, ¿no? Acá para hoy. Suponete que acá queda un feroz perro atropellado, muriendo, empiezan las moscas
frente a la puerta, te lo tiran ahí dentro de tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde lo vas a tirar? Ah, ahí está. ¿Por qué lo vas a enterrar? Porque se descompone. Y porque si no lo enterras, eso va a traer descomposición, va a traer infección a tu vida, ¿verdad? Y así acontece con un montón de cosas, hermano. Deuteronomio 21:18. Aleluya. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, espero que si tu hijo es rebelde, luego me voy a molestar. Vamos a empezar con 40 latigazos menos uno, y si se convierte está todo bien. Los sacaron de los ancianos de la ciudad. Eso acontecía en el gobierno de la teocracia. El gobierno de la teocracia sigue adelante. Claro, uno no puede pasar porque nuestros gobiernos hoy son corruptos, pero el Señor sigue gobernando desde los cielos. Dice que no obedeciera la voz de su padre. Y haga el paralelismo. ¿Qué es lo que va a pasar con el que no obedezca al Padre Celestial? Ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciera. No, el primer paso es castigarlo, a ver si se arrepiente. Como dice la Escritura, la disciplina dentro de la iglesia, llámalo aparte, luego con 2 testigos, luego con 3 testigos, luego con la iglesia entera, y si no se quiere volver, entrega a Satanás para destrucción de la carne y para salvación de su espíritu, si es que todavía hay alguna posibilidad. Entonces lo tomarán su padre y su madre, verso 19, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía. Recuerda que funcionaba plenamente el gobierno teocrático, el gobierno de Dios a través de su palabra y a través de sus siervos. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Conecte con lo que ya venimos hablando de los días de hoy. Es glotón y borracho, es carnal. ¿Cómo terminó la ciudad de Sodoma y Gomorra? No hubo ni necesidad de enterrarlos. La contaminación salió enseguida porque el fuego los consumió. O se entierra o por el fuego. Qué tremendo, ¿no? Volviendo a este caso de lo que pasó en Estados Unidos, creo que la familia, hasta donde tengo entendido, los entregó. Recientemente en Argentina, cuando vine antes, ya cuando estaba acá de vuelta, creo que en González Catán hubo un asesinato, robaron una camioneta, los padres lo entregaron. Está muy bien eso. Si tu hijo asesina, si tu hijo viola, tú lo tienes que entregar. Porque tienes que estar del lado de la justicia. ¿Amén? Más allá de que sea tu hijo, más allá de que lo tengas que amar, más allá de que lo tengas que visitar en la cárcel. Allá, lo que estoy diciendo fue un asesinato, la sangre fría, ¿verdad? Sí, González Catán. Pero también entran en esos casos, por supuesto. El capítulo hace énfasis en la obediencia, ¿no? En la obediencia está la bendición. ¿Qué le pasó a Saúl por no obedecer? Fue cortado. Fue cortado, hermano. Desobedeció una vez, desobedeció otra vez. Entró en la corriente de la desobediencia. Deuteronomio 21:21, entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán, las autoridades, ¿no? Y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Para eso está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se va a revelar como nunca antes. En la segunda venida del Señor será muy fuerte. Verso 22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir, lo colgarán en un madero. No dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. La Torá, la ley de Dios, te enseña las instrucciones de cómo moverte en estos casos. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Y como en el día del Señor va a haber una matanza tan grande y posiblemente no se va a poder enterrar, aunque hay una parte de la Escritura que dice que estarán 7 meses enterrando. Pero en medio de ese entierro va a haber una ayuda grande de parte del Señor. Los buitres. Los buitres van a comer la carne de toda esa gente impía, malvada, perversa, corrupta, que desafió la autoridad del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ser la reserva espiritual? Es fuerte esto, ¿no? Bueno, lo podemos hacer porque las autoridades no están de acuerdo con esto, ¿verdad? Entonces iríamos a Tacumbú y no tengo ganas de ir a Tacumbú. Pero te digo una cosa, el Dios que escribió esta Biblia está vivo.
Y Dios es muy misericordioso y muy paciente. Y no quiere la muerte del impío, pero si atravesamos todos los límites del Señor, Dios mismo se encargará de hacer juicio. Hoy estamos en el tiempo donde Dios mismo se encargará de hacer juicio. Haciendo un paralelismo, hermanos, porque nosotros hoy, por lo que les estoy explicando, no estamos plenamente, en nuestro corazón sí, pero no estamos en una sociedad lastimosamente teocrática. Eso va a venir con la segunda venida del Señor y el establecimiento de su reino, que dice que la ley volverá a salir como corresponde desde Jerusalén. Pero haciendo un paralelismo, hermano, a la gente desobediente, nosotros tenemos que tener esa autoridad de disciplinarlos, hermano, para que no se pierdan. Tenemos que tener esa autoridad. Y obviamente la iglesia tiene la autoridad como tenía Pablo. Si esa persona ya es una persona que no quiere regresar, tenemos la autoridad espiritual de cortar a esa persona. Obviamente para esto hay que estar muy en comunión con el Señor. Imagínate lo que hizo Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, sea entregado a Satanás. Aún hay esperanza. Cuando una persona es zarandeada, hay esperanza para que esa persona se vuelva al Señor y pueda ser parte de la reserva espiritual. Daniel 1:8, hermano, rápidamente. Daniel capítulo 1, verso 8, muy rápido con estos textos. Vamos unos 10 minutos más por lo menos. Daniel que fue llevado cautivo. Daniel capítulo 1:8. Y sus tres amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, eran la reserva espiritual. El rey le dijo, arrodíllense ante la estatua. No, prefiero que me quemen. Lo tiraron a Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque él oraba 3 veces al día al Dios de Israel. Daniel 1:8, cuando él era jovencito, era cautivo de Babilonia, pero no por culpa de él, sino porque las autoridades, los reyes de Israel habían desobedecido. Entonces obviamente Babilonia arrasó con Israel y llevó también muchos jóvenes cautivos. Y él dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel 1:8, ahí vemos la reserva moral, la autoridad de un jovencito que se dice que tal vez en ese tiempo tenía tan solamente 14 años. Después pasó muchos años, toda su vida, allí en Babilonia, con la porción de la comida del rey. ¿Por qué no quería la comida del rey? Porque él era un profeta, la comida del rey era entregada a los ídolos. Y él era una persona que quería agradar al Señor. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este es el ejemplo a seguir, querido hermano. Ya rápidamente nos contaminamos, hermano. En una charla, dice la Escritura, Salmo 1, no te sentarás en silla, en mesa de burladores y escarnecedores. Por eso Daniel tenía autoridad, por eso Daniel tenía el respaldo de Dios, por eso las maravillas que acontecieron a través de la vida de Daniel y sus amigos, porque no había contaminación, en él estaba la reserva moral y espiritual del Señor en su mente y en su corazón. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:4, muy rápido con esto, hermanos, si vamos redondeando. Apocalipsis 3:4. En el último tiempo, chequemos una iglesia, la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:4. Nuevamente, hermano, la Escritura habla de un pequeñísimo remanente que se va a mantener del lado del Señor. Apocalipsis 3:4. Hoy hay gente, hermano, en la iglesia jugando a la lotería, yendo al casino. Todo eso te hace perder la autoridad. Mirando novelas, vanidad de vanidades. Se ha perdido la reserva espiritual. Hermanos, si no tuviéramos árboles no vamos a morir todos, porque los árboles están en el proceso de la purificación del aire. ¿Por qué se piensa que nos cuesta respirar tanto en la ciudad, entre tantas cosas, entre que tenemos radiación, ante la manipulación climática y que nos sacaron todos los árboles? ¿Y si te sacan la palabra de Dios? ¿Y si ya no hay siervos de Dios? ¿Cómo nos vamos a mantener, hermano? Si ya no hay padres de Dios,
Qué tremendo, hermano. Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Vaya conectando con lo que leíamos al principio, Romanos 11 y Apocalipsis 14, ¿verdad? Dice que son sin mancha estos 144.000. Acá en Sardis también, que no han manchado sus vestiduras, las vestiduras del alma. Así como el sacerdote tenía que entrar impecable al lugar santo y al lugar santísimo, nosotros también, con las vestiduras espirituales. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué le estoy compartiendo este versículo? Para que se dé cuenta que la reserva espiritual es muy pequeña, hermano. Me manché de vuelta. Me limpié, me recontra manché, me vuelvo a manchar, me revuelvo en el lodo del pecado, como el perro vuelve a su vómito, como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Cuidado, hermano. El Señor puede venir en cualquier momento, y no me estoy refiriendo a la segunda venida del Señor, sino que el Señor puede pedir tu alma en cualquier momento. Denme un poquito más de tiempo, hermano. Jeremías rápidamente 15, voy a dar los versículos clave. Le hablé de Moisés y de Samuel. No, pero pastor, si acá estuviera Moisés y Samuel, nos salvamos todos. ¿Seguro? ¿En serio? Vamos a ver. Jeremías capítulo 15, versículo 1. Yo soy, hermano, mientras busca Jeremías 15:1, soy una persona que le he dicho al Señor, porque a veces me he sentido muy mal. ¿En qué aspecto? Digo, Señor, tantos años predicándole a estas personas y cada vez están peor. Y sin compararme, obviamente, con Moisés y Samuel, soy un siervo de Dios, traigo la palabra de Dios, la gente tendría que andar una maravilla. Pero hermano, nosotros no salvamos a nadie. Somos simplemente embajadores de la palabra. Usted lo toma o lo deja. Por lo visto que hay mucha gente pisoteando el mensaje que nosotros traemos de parte de Dios. Jeremías 15:1, iba a venir la invasión de Babilonia, el juicio estaba decretado, sin embargo dice, entonces Yahweh me dijo, no le habla el profeta Jeremías, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, estoy leyendo la versión América, mi corazón no estaría, o mi voluntad no estaría con este pueblo, échalos de mi presencia y que se vayan. La sentencia ya estaba. Mantenga abierta. ¿Por qué, hermano? Porque no querían convertirse. No querían convertirse. 20 años predicó Jeremías y no quisieron abandonar la corrupción. No querían la sal que venía a través del profeta Jeremías. Verso 2. Y será que cuando te diga a dónde iremos, le responderás. Así dice Yahweh: los destinados para la muerte, los destinados a la espada, los destinados al hambre, los destinados al cautiverio. Y pondré sobre ellos 4 géneros de males, declara Yahweh: la espada para matar, los perros para despedazar, las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Era la forma de sacar la contaminación de Jerusalén en aquellos días, y será la forma de sacarla nuevamente y mucho más al final de los tiempos, y nos haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿O quién se apartará de su camino para preguntar por tu bienestar? Nadie. El juicio de Dios iba a llegar. Tú me has dejado, declara el Señor. Sigues retrocediendo, vuelves hacia atrás. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. 20 años le predico. Señor, ahora perdóname que no tuviste 20 años, hermano. Viene el Armagedón, vienen los buitres, voy a morir, viene la espada, vienen los perros, viene la sangre de la piña. Tuviste toda una vida para arrepentirte. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. ¿Se entiende todo esto, hermano? ¿Alguien quiere cuestionar a Dios? Pregunto. Se acerca, hermano, vienen perros, vienen bestias, vienen buitres, viene lo que venga, hermano. Él limpiará a la tierra, lo hizo con el agua, con el diluvio, lo hará con el fuego y lo hará con lo que Él quiera, porque Él es el juez justo de toda la tierra. Ezequiel 14, y con esto termino, hermano. Ezequiel 14, verso 12. Justicia
del castigo contra Jerusalén. Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos. Por eso, hermanos, si tiene un padre, una madre, una iglesia, un pastor, aprovechenlo, hermano. Sea como Eliseo, yo me agarro de tu manto, Elías. Gloria a Dios. Aleluya. Me agarro de tu manto. Bendiga, hermano, aquellos que son la reserva espiritual, que son las personas fuertes espiritualmente que lo van a ayudar a usted en el último tiempo para que usted también sea fuerte y pueda ayudar a otros, hermano. Ezequiel 14:12, vino mi palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente, o sea, la versión América lo traduce mejor, cometiendo infidelidad. Cuando la tierra comete infidelidad, hay infidelidad no solamente sexual, sino idolátrica, obviamente vienen las consecuencias, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento de padre, enviaré en ella hambre, cortaré en ella hombres y bestias. Y fíjese el verso 14, esto se repite a lo largo del capítulo hasta el final. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, del cual hemos hablado recién, y Job, que era un hombre también muy justo, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh. ¿Y por qué tenía la justicia Noé? ¿Por qué tenía justicia Noé? ¿Por qué estaba vestido de lino fino Noé, Daniel y Job? Porque se habían humillado delante de la presencia de Dios. Bueno, dice Santiago, Dios resiste a los soberbios y la gracia de Él se derrama sobre los que se humillan. En Romanos 11 hemos leído que son escogidos por gracia. ¿Pero por qué tienen la gracia? ¿Por qué alguien tiene la gracia? Porque se ha humillado delante de Dios. Porque nadie puede tener la gracia de Dios si pretende seguir en el camino de la soberbia. Un poco más, verso 15. Y si hicieran pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedaren desolada de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. ¿Se da cuenta? La salvación es personal, mi querido hermano. ¿Y por qué no fue salvo Israel en aquellos días, hermano? Porque no quisieron recibir la buena influencia que venía de Jeremías, de Ezequiel en aquellos días. Gloria al Señor. Dice por último, hermano, para ir, ya redondeamos acá Ezequiel 14, mire. Gloria a Dios. Vamos también en el versículo 22. Sin embargo, ahí vemos la misericordia. Hay un grupo desobediente que va a ser llevado a Babilonia como fue llevado Daniel. Y ahí ellos van a reflexionar y se van a reconocer delante del Señor. Verso 22. Sin embargo, aquí quedará en ellos un remanente por la misericordia de Dios. Acá no queda un remanente como Noé, Daniel y Job, porque ellos realmente se alinearon con Dios. Acá queda un remanente porque muy pequeño, al cual ni siquiera la gracia, la misericordia de Dios, que salvan su vida y se van a otra región, para que en esos 70 años, según declara la palabra, pasaron 70 años, pudieran reflexionar y pudieran arrepentirse y pudieran en ese tiempo decir: Jeremías tenía razón, volvamos a la senda antigua, sigamos las pisadas de la reserva espiritual como era Jeremías. Quedará en ellos remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, o sea, a Babilonia. He aquí que ellos vendrán a ustedes y verán su camino y sus hechos y serán consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, etcétera, etcétera. No, más adelante llegaría un consuelo de parte de Dios. Ahí vemos todavía el amor de Dios, porque en realidad eran merecedores de que todos fueran destruidos, salvo Jeremías y alguno que otro más. Pero hermanos, si el Señor, a pesar de tu mal caminar, te ha dejado con vida, deja de mirar a los impíos y a Satanás y comienza a mirar primero a Jesucristo, a Yeshua, y a los siervos de Él que tienen la reserva espiritual, que es la que realmente te puede ayudar a levantarte. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie, vamos a agradecer al Señor. Padre, mi alma te alaba, te agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. Aleluya, Señor, hoy nos volvemos a ti, Padre. Hoy queremos ser parte, queremos unirnos
A través del sacrificio del Cordero queremos unirnos, a través de la sangre preciosa del Cordero queremos ser parte del remanente, de la reserva espiritual que no ha doblado rodillas ante Baal. Aleluya, Señor, queremos ser parte de esas primicias de esa novia, Señor, que no se ha contaminado como Daniel, Señor, como Moisés, como Samuel, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Y si en nosotros en este tiempo ha habido alguna mancha, en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón, queremos regresar a ti, Señor. Queremos tener acceso a tu lugar santo, a tu lugar santísimo, a tu reino, Señor, por medio de la sangre preciosa del Cordero. Danos la gracia para perseverar hasta el fin, danos la gracia para mantenernos completamente descontaminados, Señor, de todo vicio, de toda inmundicia, de toda influencia, Señor, de este tiempo, en el nombre de Yeshua, de toda influencia de la oscuridad, en el nombre de Yeshua, libera a tu pueblo, Señor, de toda cautividad, porque queremos disfrutar de estar contigo por toda la eternidad, mi Señor, y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno nos bendiga. Queridos hermanos, también saludamos a la amada audiencia. Sea el shalom, la paz del Señor sobre todos ustedes. Amén. Qué lindo es cuando el Señor habla en nuestra vida, ¿verdad? Así, justo me vino también en mente la palabra de Romanos 13, donde el apóstol Pablo dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, ¿verdad? Qué bonito. Y despertemos bien nosotros que estamos dormidos, ¿verdad? Que podamos desechar todo lo malo de nuestras vidas, y que verdaderamente, como dice el último versículo de Romanos 13, el versículo 14, vestirnos del Señor y no darnos para los deseos de la carne, sino para los deseos del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Y ahora queremos pasar al momento de las ofrendas. Hermano, ¿será que puede